Aquí de regreso en este espacio de Lola hablando de autismo después de muchos, muchos años. Pedro, hoy 9 de septiembre del 2024, quiero decirte que después de, yo creo que de 4 o 5 años de pausa que puse a este periodo de entrevistas, eres el primero de nuevo. Y me encanta tenerte aquí. Cambiamos de look, de corte de cabello, de lentes. Así que quiero presentarles a Pedro Sánchez. Él es terapeuta ocupacional con formación en procesamiento e integración sensorial, especialista en autismo. Él también es profesor universitario y fundador de Red Sensorial. Lo pueden buscar en sus redes sociales. Pedro, muchísimas gracias por andar por aquí conmigo desde Perú. Gracias Lola por la invitación y todos los espacios donde se puede dialogar, donde se puede dar una orientación a los padres, a las familias, sobre temas tan importantes como el autismo desde diferentes perspectivas, son valiosos y necesarios. Así que encantado de estar aquí contigo. Súper, súper, Pedro. Pues el día de hoy les tenemos un súper tema que además Pedro fue quien eligió el tema y me pareció buenísimo. Es reactividad y autorregulación sensorial y cuáles son sus implicaciones en la conducta de las personas con autismo. Y Pedro, me encanta esto porque creo que hoy en día se habla muchísimo de los trastornos sensoriales o la dificultad en el procesamiento sensorial, pero poco se entiende realmente. Y la verdad es que hoy todo es un comportamiento, es que es sensorial. No se quiere poner los zapatos, es que es sensorial. No va al baño, es que es sensorial. Pero poco se entiende esto de la integración y del procesamiento sensorial. Y después vinculado a la reactividad. ¿Por dónde quieres empezar, Pedro? Sí, creo que quiero empezar por aquello que mencionabas de que eh, quizás como que hay cierta desorientación en el uso del término sensorial, porque justamente tenemos a un niño que le pueden molestar los ruidos y decimos es un tema sensorial, o el niño que es selectivo con los alimentos y podemos decir tiene un problema sensorial, pero en realidad si somos bastante rigurosos, cuando hablamos de un tema sensorial, hablamos de que un órgano sensorial no está funcionando bien. Por ejemplo, una persona con baja visión, una persona con hipoacusia, una persona que tiene alguna lesión en la lengua. Entonces, cuando hablamos realmente de un problema sensorial, hablamos de que un órgano sensorial no está funcionando. Pero como a eso no nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo al niño que está todo bien con el oído, pero que es el ruido lo que parece que le está molestando, o a la otra niña que no es que la lengua tenga una lesión, sino que es selectiva con algunos sabores. Entonces, no estamos hablando de un problema sensorial, sino estamos hablando de un problema en cómo procesan la información sensorial. Entonces, eso es muy importante. Cuando decimos ese niño tiene un problema sensorial, es una manera, digamos, no tan precisa. La manera más precisa es que ese niño, esa niña están teniendo una dificultad para procesar la información sensorial, porque su órgano sensorial está bien. Si no es cómo procesa la información, ¿no? Y cómo eso hace que tenga una dificultad en, digamos, en el aula, en la socialización, en el juego, ¿no? El procesamiento sensorial es una capacidad del sistema nervioso, es decir, todos la tenemos, todos tenemos la capacidad de procesar la información sensorial, ¿no? Y la procesamos porque el cerebro necesita información de los canales sensoriales para poderle darle un sentido al mundo que nos rodea, para poder darle un sentido a nuestro cuerpo, a lo que ocurre con nosotros alrededor. Entonces, el procesamiento sensorial es esa capacidad, tomar información sensorial, procesarla y responder a ella, Ok. ¿no? Ahora, Pedro, una preguntita antes de continuar. Ujú. Cuando hablamos de recibir esta información a través del sistema nervioso, esa información llega a nuestro, pues a nuestro sistema nervioso y de ahí llega, digamos, a nuestro cerebro, ¿no? O nuestros cerebros. ¿Se sabe qué es lo que pasa en el caso de los chicos con autismo? O sea, a nivel neurológico, ¿se sabe algo? ¿Qué pasa diferente?
Claro, digamos, definitivamente cuando hablamos de autismo y de procesamiento sensorial, digamos, y de integración sensorial, porque ese es otro proceso, estamos hablando de diferentes zonas que se ven implicadas, porque al igual que el autismo, no es una sola causa, sino que es un conjunto de factores que generan el autismo, igual en el procesamiento sensorial, en la integración sensorial, tenemos un conjunto de factores que lo producen. Entonces, no es que una sola causa o una sola zona se ve afectada. ¿No? Se ven zonas afectadas que tienen que ver, que van desde los núcleos inferiores del procesamiento sensorial hacia elementos mucho más medios o superiores. Estamos hablando del tálamo, estaríamos hablando de la corteza, pero, y eso es muy importante, eh, cuando hablamos de la integración sensorial, o sea, tenemos el procesamiento sensorial, que es nuestra capacidad del sistema nervioso para tomar información y para poder responder a ella, ¿no? Pero cuando hablamos de la integración sensorial, hablamos de un proceso mucho más complejo, mucho más amplio, en el cual la integración sensorial toma información, como el procesamiento sensorial, toma información, la procesa, pero elabora respuestas adaptativas. O sea, elabora de todas las respuestas que vamos a elaborar, las respuestas más precisas, más complejas van a ser las que nos van a permitir adaptarnos. Y es aquí en esta respuesta adaptativa donde la teoría de la integración sensorial, que ahora, digamos, ha sido comprobada luego de más de 30 años con la neurociencia, nos permite identificar que hay algunos canales sensoriales que se van a ver más afectados que otros en este proceso. Entonces, no porque, digamos, no tolere los ruidos, ya tengo un problema en la integración sensorial o en el procesamiento sensorial. No porque una comida no me guste, no, sino que tiene que cumplirse ciertos requisitos y uno de ellos es de que el sentido vestibular, el sentido propioceptivo o el sentido táctil se vean afectados en cómo integran la información en el sistema nervioso central. ¿Cómo se vería eso en un ejemplo, Pedro? O sea, el tema de lo integran, la respuesta adaptativa, ¿cómo se vería eso en un ejemplo? Esa es una muy buena pregunta porque, digamos, pensemos, y como terapeuta ocupacional te lo puedo decir, pensemos en las situaciones que requieren mayor adaptación, que demandan mayor adaptación, es decir, que se va a necesitar una respuesta adaptativa. Entonces, el terapeuta ocupacional identifica esas ocupaciones que requieren de respuestas adaptativas. Por ejemplo, comer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de comer, digamos, uno puede, al alimentarse, uno tiene que procesar información sensorial que tiene que ver con la textura, que tiene que ver con el sabor, que tiene que ver con mi control de la cabeza. Si yo no controlo bien mi cabeza, no puedo. Si yo no controlo bien mi mandíbula para abrir la boca justo cuando entre y para que mi boca atrape el alimento y para sacar la cuchara, entonces si no tengo esos tipos de elementos, ese control a través de mis sensaciones y no integro todo eso, entonces disfruto la comida. Entonces, el disfrutar la comida e interesarme por comer va a ser la respuesta adaptativa. Pero para lograr esa respuesta adaptativa, tuve que tolerar el tacto, tuve que, la parte visual, tuve que controlar el cuello, tuve que abrir la boca adecuadamente, tuve que tomar la fuerza adecuada y la distancia adecuada para que no me atore con la cuchara, sino esté en la altura adecuada, con la cantidad de comida adecuada, que no se caiga de la cuchara. Entonces, toda esa serie de sensaciones en este proceso de alimentación tienen que darse de una manera sincronizada, ¿no? Y obviamente esa información sensorial tiene que integrarse dentro del sistema nervioso para que diga, y mi respuesta adaptativa será, qué Qué rico este rico, claro. pollo, Claro, quiero pero la más. respuesta adaptativa, si no existe todo este proceso que esté madurado, que esté Sí, ya claro, integrado en la persona, entonces puede ser te escupo la comida o exacto, te la exacto. Entonces, saco, sí, sí, ¿no? sí, porque justamente cuando no ocurre una respuesta adaptativa, ¿qué sería lo contrario? Una respuesta no adaptativa.
¿no? Entonces, el cerebro tiene esa posibilidad de darte respuestas no adaptativas, las tres Fs que se conocen en inglés, ¿no? La pelea, la evitación, la paralización. Entonces, cuando ocurren esas respuestas es porque el cerebro te está diciendo, no puedo elaborar una respuesta adaptativa. Entonces, cuando Claro, el niño, digamos, le pega a la mamá, no es que le esté pegando a la mamá necesariamente porque quiere hacerle daño, sino porque se está protegiendo, porque las sensaciones pareciera que las interpreta como amenazantes. Entonces solamente quiere protegerse. Entonces se protege o se paraliza o pelea o huye, ¿no? Entonces, claro. y eso nos ayuda a entender de que, ok, este niño no puede hacer una respuesta adaptativa. Entonces necesitamos mirar la integración sensorial para en ese proceso y mejorando ese proceso, ayudarlo a que sí pueda generar respuestas adaptativas. Genial, genial. Ya con ese ejemplo nos va quedando todo el mapa mucho más claro en qué dirección vamos. Entonces, después de que viene todo este recoger información a través del sistema nervioso, de que el procesamiento de nuestros chicos, pues bueno, yo digo, tienen una neurología ahí medio desconocida para los padres de familia, no sabemos qué está pasando y después se habla esto, ese es el procesamiento sensorial. Y después, ¿qué viene, Pedro? Porque también está la parte de la integración, ¿no? Claro, en realidad para que pueda generarse una respuesta adaptativa tiene que ocurrir la integración sensorial. Y lo vamos a trasladar a otro ejemplo. Nuevamente, otra ocupación, como por ejemplo, vestirse. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño de 8 años que quiere vestirse. Entonces, obviamente, al vestirse, ¿qué necesita? Necesita adoptar las posturas adecuadas, no sin caerse. Necesita reconocer que es derecho y que es revés, necesita tolerar la textura de la ropa, necesita tolerar la temperatura de la ropa, necesita saber dónde tiene que meter el brazo, ¿no? Y dónde va la cabeza, ¿no? Hay niños que se confunden en ese proceso. Entonces, cuando yo integro toda esa información dentro de mi integración de esas sensaciones, entonces, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro dice, bien, me vestí, lo hice bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta adaptativa? Quiero hacerlo solo, quiero vestirme solo, inclusive puedo ver una ropa y quiero ponerme ese abrigo, quiero ponerme esa chamarra, ¿no? Entonces, uno de los grandes indicadores de un cerebro en desarrollo es que el niño, por un lado, quiere hacer sus cosas solo, ¿no? Y que se interese por hacerlas. ¿Cuántas veces tenemos niños que por ahí saben vestirse, pero no se interesan por vestirse, o que comen, pero no les interesa comer? Y ese es el punto de que nos debería, a nosotros prestarle atención, porque en algún momento ese niño va a ser un adolescente y ese adolescente va a ser un adulto. ¿Y qué necesita? Necesita gestionar esa situación. A ver, me voy a bañar, ¿qué necesito? Pues hay muchos adolescentes que no se les ocurre o que no les interesa bañarse si es que no está el adulto allí, o igual el tema de la comida. Pues hay algo que tenemos que hacer para que ese cerebro pueda generar o pueda terminar de generar respuestas adaptativas que lo lleven a decir, yo quiero hacerlo porque me interesa hacerlo. Pedro, fíjate, te voy a hacer una pregunta que se sale quizá un poquito del tema, pero quiero que quienes escuchen esta conversación lo escuchen de un especialista como tú. Se habla de la elasticidad del cerebro humano, ¿no? Que ahora tenemos la capacidad de aprender toda la vida, ¿no? Nuestro Ujú, cerebro sí, se expande, se sí. expande y demás. Pasa lo mismo en nuestros chicos con autismo, ¿no? Eso ocurre La también. neuro, claro, la neuroplasticidad, al igual que la integración sensorial, es una capacidad cerebral. Entonces, todos los cerebros tienen neuroplasticidad, esta elasticidad a la cual te refieres, pero no solamente ello, sino que se ha descubierto que uno de los elementos que favorece mejor la neuroplasticidad son las experiencias sensoriales, ¿no? Entonces, las experiencias sensoriales favorecen la neuroplasticidad. Entonces, por eso es importante de que los niños y los niños pequeños, y los adultos y los adolescentes siempre estén expuestos a experiencias sensoriales. Claro, las experiencias sensoriales puede sonar un término muy amplio. Vayamos a estar envueltos en un montón de estímulos. No.
Tenemos que tener mucho cuidado y hay ciertos parámetros en ese punto. Pero para la teoría de la integración sensorial, para que se produzca la integración sensorial, tienen que haber estímulos táctiles, estímulos propioceptivos y estímulos vestibulares principalmente. Claro, claro. Y danos ejemplos de esos estímulos de la vida cotidiana, Pedro, porque creo que a la larga eso es lo que se necesita mucho. Claro, y digamos, uno podría decir, pero ¿por qué esos tres sentidos y no los demás sentidos? Porque estos tres sentidos han acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo, entonces tienen un gran arraigo dentro del desarrollo cerebral a través del tiempo, y por otro lado, dentro del vientre materno, van a ser los que más se van a estimular. Entonces, el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el balance, tiene que ver con la detección de movimiento. Entonces, lo que la mamá ha hecho dentro del vientre materno, o lo que más ha hecho, ha sido moverse, ha sido caminar, ha sido desplazarse. Entonces, ha ido estimulando a este niño en el movimiento, y también el niño, para que pueda salir por el canal del parto, necesita estar de cabeza, o sea, necesita orientarse para poder estar en esa posición. Entonces, ahí tiene información de movimiento. Otra información que ha tenido dentro del vientre materno es la información propioceptiva del esquema corporal, de las partes del cuerpo. Entonces, si lo que ha estado haciendo la mamá dentro del vientre materno es moverse, el niño al moverse ha ido sintiendo su cuerpo, ha ido sintiendo que tiene partes, ha ido chocando, y hay, digamos, los nuevas ecografías 4D que nos muestran al niño reconociendo las partes de su cuerpo, de su boca, chupándose el dedo. Entonces, reconociendo que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene partes. Entonces, información proprioceptiva y obviamente la información táctil, que tiene que ver con la piel y con todo lo que implica, y no solamente, digamos, la piel, digamos, externa, sino la piel interna, por así decirlo, que es la parte interna de la boca, que son los esfínteres también. Entonces, estos canales sensoriales ya empiezan a generar sinapsis antes de que el niño nazca. Entonces tienen una gran importancia para el sistema nervioso central. Entonces, cuando el niño nace, ¿qué tenemos? Tenemos a un niño que quiere moverse. Por eso, un niño que no se mueva en los primeros meses llama la atención, ¿no? Entonces, el niño tiene que moverse, querer levantar la cabeza, querer gatear, querer revolotear, sensación, el sentido vestibular que quiere moverse, que necesita ese estímulo de movimiento, porque como ha estado dentro del vientre materno, moviéndose, ahora quiere esa misma sensación y la Claro, empieza a buscar. Luego la sensación propioceptiva de querer, inclusive cuando la sensación de propioceptiva de sentir su cuerpo, ¿qué hace el niño? Se cae, ¿no? Empieza a caminar, se cae y se ríe porque disfruta de esa sensación, le gusta ser abrazado, le gusta sentirse, le gusta chupar su pie, ¿no? Y la sensación táctil, pues de sentir su piel, le gusta cuando lo masajean. Entonces, ese tipo de sensaciones, ¿no? Integradas con un objetivo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Los niños que trepan en los árboles, los niños que pasan el pasamanos, los niños, digamos, que juegan con la pelota, hay sensaciones vestibulares, propioceptivas y táctiles, pero con un objetivo. Si yo trepo, mi objetivo es trepar. Si yo paso el claro, pasamanos, mi objetivo es el pasamanos. Entonces, ese objetivo hace que las sensaciones se integren, porque puedo también estar en el columpio una hora y hay sensación propioceptiva, vestibular y táctil, pero no hay un objetivo. Entonces, como no hay un ay, objetivo, esas sensaciones no se integran. claro, Necesita haber un objetivo para que se integre, y cuando se integra, sale la respuesta adaptativa. claro. Y que además probablemente es más fácil que reaccionen cuando ellos se dan cuenta que hay un objetivo, ¿no? O sea, que tomen la iniciativa de sí, lo quiero hacer, ¿no? Porque sé que hay una meta que voy a conquistar, ¿no? Hay un final Exacto. de la Exacto. actividad. Por eso cuando los niños logran algo, ¿qué hacen? Lo repiten. Sí, claro. Y lo repiten porque por un lado, la sensación del logro, el feedback, la retroalimentación es tan buena y placentera que hace que ellos quieran volver a vivirla, ¿no? Pero en muchos casos lo que tendría que ocurrir es de que ellos busquen un reto superior, ¿no? Que a veces cuando un niño tiene alguna dificultad, se quede en un mismo nivel, y es el adulto y es el entorno el que debe provocar a ese cerebro a que busque retos nuevos. Ok, claro, claro. Ah, Pedro, ahora vamos a esta parte de reactividad y de esto de, bueno, pues también se habla mucho, sobre todo en las redes sociales, y tú lo sabes, de, es que las crisis son
por retos sensoriales y son crisis y son desregulaciones. Y la realidad es que, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, creo que tú nos vas a poder explicar, pueden haber desregulaciones sensoriales, pero también pueden haber factores per se del comportamiento como un niño típico en donde ya sé cómo lograr lo que, ya sé cómo lograr lo que quiero, ¿no? Ya me sé el caminito y ya sé cómo reaccionar para obtenerlo. Y entonces ahí quizá no tiene nada que ver con la sensorialidad, sino con que ya aprendieron un camino, una ruta. Sí, ¿Cuándo? ¿Cuándo sí sensorial? ¿Cuándo no? ¿Cuándo? ¿Cómo? sí, justamente cuando conversábamos nosotros sobre el tema y hablábamos del tema de la autorregulación aparece en respuesta a un elemento previo que es la reactividad. La reactividad es la forma como una persona, como un niño, como un adulto responde a la sensación. O sea, lo ideal sería que todas nuestras respuestas sean adaptativas. Lo ideal sería que todas nuestras respuestas sean proporcionales a la situación. Sería lo ideal, pero no siempre ocurre así. Entonces, van a ocurrir en algunos niños, en algunas personas, de que algunos van a reaccionar, o sea, van a tener una hiperreactividad, lo que quiere decir de que su cerebro va a responder de una manera muy elevada a lo esperado. Pues va a ser este niño que no tolera las etiquetas, que los ruidos medianamente fuertes ya le empiezan a doler las orejas, no va a ser ese niño que se va a fastidiar con muchas cosas, que no le gusta que lo toquen, que va a ser muy selectivo con los sabores. Entonces, este niño que es hiperreactivo, la hiperreactividad va a ser una forma de responder al estímulo. Entonces, y este grupo de niños va a ser el grupo que va a terapia, fácilmente identificable, porque va a saber que es el que no le gusta, el que no quiere, el que siempre se irrita, ¿no? Este primer grupo, el niño hiperreactivo, la niña hiperreactiva, ¿no? Que generalmente es un niño que está a la defensiva, ¿no? Ese sería un primer grupo. Luego viene un segundo grupo que sería como el opuesto, ¿no? El opuesto sería que es el niño hiporreactivo. Entonces el niño hiporreactivo es el niño que más bien, al contrario, su respuesta demora mucho en darse porque no llega a entender bien el estímulo. Entonces su respuesta, en vez de ser demasiado rápida como en el hiperreactivo, que es demasiado lenta, demora mucho, es un poco confuso. Entonces, por ejemplo, están los niños jugando en el patio y termina el recreo, tienen que volver y ese niño como que no se enteró que había sonado el timbre, que los niños se habían ido, es el niño que pareciera ser demasiado tranquilo, pareciera que es un niño que no se da cuenta, que es un poco lento en sus movimientos, pero que es un niño que, a diferencia del hiperreactivo, va a demorar mucho en ser identificado o en ser derivado de alguna consulta, porque uno lo ve demasiado tranquilo, ¿no? Hasta podría decir, no, es un niño que parece flojo, ¿no? Pero este niño hiperreactivo es igual que el niño hiperreactivo, tiene una dificultad para responder de manera proporcional al estímulo. Entonces, el cerebro no está funcionando como se esperaría. Y luego tenemos uno que es quizás muy fácil de identificar, que es el buscador sensorial. Entonces, el buscador sensorial es aquel que con la estimulación sensorial que recibe no es suficiente. Entonces, dice, no, yo quiero hacer esta otra cosa, yo quiero ponerme acá, inclusive no miden el peligro, puede ser muy temerario, porque como no es consciente de muchas sensaciones, Como los ¿no? adolescentes. Claro, entonces se puede poner en riesgo, se puede poner en riesgo, es el niño que se mete cosas en la boca y dice, no, mejor eso, no importa si está limpio, si está sucio, es el que se tira al piso, el que se tira encima de los amigos, ¿no? Entonces va a ser este buscador de sensaciones, el cual uno lo puede confundir con un problema de hiperactividad, uno lo puede confundir con un problema de conducta, pero en realidad el niño está buscando de forma auténtica más sensación porque la que siente no lo satisface, como que es muy difusa para él. Entonces tenemos el hiperreactivo, tenemos el hiporreactivo, tenemos el buscador sensorial y es una más que no es una categoría en sí misma, pero que también está presente dentro de la clínica, que es la reactividad fluctuante. Entonces, la reactividad fluctuante va a ser un niño que tiene hiperreactividad, por ejemplo, para los sonidos, pero va a tener hiporreactividad para los sabores.
¿no? Va a tener hiperreactividad para la parte visual y cuando hay cosas con muchas luces le molesta un poco, pero va a tener hiporreactividad para cuando lo toquen y cuando lo tocan o cuando se mancha no se da cuenta. Pues esta reactividad fluctuante también está muy presente en un niño y que es, digamos, a los padres los confunde porque dicen, pero ¿cómo? Si pareciera que todo le molesta, pero hoy día no, no le molesta, ¿no? Entonces es una reactividad fluctuante porque el sistema nervioso no es plano, su funcionamiento es como tridimensional. Entonces son como engranajes que se van dando y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso hablaba de la reactividad, observar cómo este niño, adolescente o adulto responde a los estímulos sensoriales. Lo ideal sería que todos respondamos de manera proporcional. No siempre ocurre. Por ejemplo, si yo me enfermo, las luces me van a irritar un poco, la bulla me va a irritar más, ¿no? Todos en algún momento vamos a tener respuestas que no son apropiadas a la situación. Pero en un niño que puede tener alguna condición, eso se da de forma permanente y eso desgasta más que desgasta, desgasta su capacidad para socializar o su intención para socializar, su motivación para el aprendizaje, sus propios intereses, ¿no? Ya no quiere comer, ya no quiere jugar porque todo le fastidia emocionalmente, socialmente, empieza a afectarle mucho y por eso al estar atentos de esa forma como responde y poder ayudarlos y atenderlos, nos permite poder conectarnos con ellos también. Oye, Pedro, y una pregunta, aparte de estas reacciones que llegan a ver por alguno de estos tipos de niños de lo que hablaste, parte de esas reacciones puede ser, a ver, en este momento te puedo decir que, sobre todo en TikTok, por ejemplo, incluso en Facebook, las mamás comienzan a subir videos de sus chicos en medio de pues, autoagresiones, ¿no? Autolesiones o incluso lesiones, golpes contra la madre o simplemente comenzar a gritar y son unos gritos que, bueno, se escuchan en la cuadra entera, aventar objetos, o sea, todas estas manifestaciones son expresiones, pueden ser expresiones de una de estas tipos de reactividad que tienen los chicos. O sea, justamente cuando un niño tiene una forma un niño, un adolescente, un adulto tiene una forma de responder al estímulo, también tiene una forma de cómo intentar manejarse ante ese estímulo. ¿Qué significa? Cuando tú tienes una reactividad sensorial, también tienes una autorregulación. Entonces, uno intenta manejarse, por ejemplo, si uno está frente a un estímulo, yo estoy frente a un estímulo que me está abrumando, pues mi capacidad de autorregulación puede ir en una gama de taparme en las orejas, puede decir, no, apaguen ese ruido, no, me puedo molestar, me puedo pelear, o sea, voy a tener formas en las cuales voy a tener la autorregulación. El punto es el nivel de esa autorregulación. Entonces, la autorregulación puede ser, digamos, de tres tipos, ¿no? Puede, porque la autorregulación es como es algo muy grande. Entonces, está la autorregulación sensorial, la autorregulación emocional, la autorregulación cognitiva. Entonces, la autorregulación sensorial es que si estoy con un estímulo, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar algo y puedo chupar, entonces puedo agarrar algo, me lo meto en la boca y lo estoy chupando y con esa sensación estoy intentando regularme ante esa situación, ¿no? Ante esa situación que me llame la atención. O, digamos, puedo, si hay muchos estímulos, puedo bajar algunos estímulos para a partir de ahí disminuir y poder regularme. Es a nivel sensorial, pero también está a nivel emocional y eso es muy importante. A nivel emocional es qué estrategias, digamos, ¿qué estrategias he desarrollado en mi vida para poder regularme? Que eso tiene que ver con el vínculo. Si, por ejemplo, siempre me han gritado en la casa y esa es la forma como se han vinculado conmigo, entonces una de las formas a nivel emocional puede ser utilizando el grito, ¿no? Y otra a nivel, y otro nivel de autorregulación es a nivel cognitivo, el poder darme cuenta que necesito autorregularme, el poder darme cuenta que necesito hacer algo, o sea, que me voy a desregular y que tengo que tener una estrategia para poder solucionarlo y decirlo, ok, necesito esto, necesito lo otro, porque hay muchos niños que no tienen idea qué hacer porque siempre ha habido un adulto que les ha dicho cómo regularse. Entonces, por eso es Claro. importante que, sobre todo los adolescentes y adultos, sepan qué hacer frente a un momento de crisis, porque
Todos vamos a pasar por el proceso. De hecho, que en el autismo hay situaciones de crisis que tenemos que acompañar, pero por otro lado, él tiene que tener estrategias que él sepa cuál utilizar en qué momento. Claro, como cuáles son esos límites, ¿no? A dónde pueden llegar. Ok, entonces lo ideal es que ellos puedan alcanzar la autorregulación cognitiva, ¿no? Es como la máxima, la que Sí, podríamos hablar. Y para eso también requerimos de adultos cuidadores que lleguen a esa máxima de autorregulación cognitiva, ¿no? En sí, donde sí, necesitamos adultos estables. exacto, ¿no? Porque puedo decir, Pedro, mientras te escuchaba, yo decía, de verdad, que hay veces que las madres, los padres, los cuidadores, estando en un estado de alto estrés, ansiedad, frustración, esa autorregulación cognitiva de la que hablas brilla por su ausencia. Claro, No sí, está. ¿No? Así que encuéntrenla, por favor. sí. Qué importante esto que estás hablando, Pedro, que es además todo un proceso de trabajo con los chicos, pero creo que un buen comienzo es los propios cuidadores lograr esos tres niveles de autorregulación de los que estás hablando. Sí, y también tenemos, porque a veces pensamos en, por ejemplo, los adultos pueden estar pensando cómo evitar las crisis o cómo manejarlo en la crisis, como pensar en la tormenta, en la calma, cuando lo que tenemos que pensar es en dos cosas o hasta tres cosas. Creo que lo primero es de que hay que asegurar que el niño pueda alcanzar la autonomía o la mayor autonomía posible, ¿no? Que pueda vestirse solo, que pueda comer solo, que cada vez pueda participar más de esas actividades de la vida diaria, vestido, alimentación, higiene y aseo, que él pueda, digamos, irse a dormir solo. Entonces, cuando él puede ser autónomo en estos procesos o grandemente autónomo en estos procesos, no estamos garantizando de que sí puede elaborar respuestas adaptativas, ¿no? Que Exacto. es un gran primer paso. Otro segundo punto es observar su nivel de participación. Este niño juega, ¿a qué juega? ¿Cómo juega? ¿Con qué juega? ¿No? Este niño, digamos, va a la escuela, ¿qué hace en la escuela? ¿Todo lo que le dice o él también puede proponer? Él, digamos, está con los otros o está en paralelo con los otros, ¿no? Entonces, hay situaciones, este niño, digamos, sale al parque, juega en el parque o, digamos, va a la tienda, tiene alguna responsabilidad, pone en la mesa, lleva su plato. Entonces, hay situaciones que pueden favorecer en él, o sea, que puedan crear como cierto cisma donde no hay algo resuelto y donde él pueda decir, ok, en esta situación que puede ser nueva, la voy a resolver, pero me voy a autorregular para poder hacerlo. Entonces, cuando hay esos cambios, sobre todo en las transiciones, en esos momentos, cuando hay esos cambios, el niño aprende a autorregularse en situaciones pequeñas, mínimas y controladas, cotidianas, controladas. Entonces, cuando tiene esos pequeños, esas pequeñas autorregulaciones en situaciones mucho más grandes, él va a tener más bagaje, va a tener más recursos para poder enfrentarse a situaciones más complejas. Pero cuando tenemos a niños que son generalmente muy dependientes o que no tienen muchas experiencias de juego o de movimiento, sino hay mucha pasividad, entonces eso inclusive ni siquiera comen solos, entonces ese niño es mucho más vulnerable a que en una crisis su capacidad de autorregulación sea menor. Claro, ahora que mencionabas esto del movimiento, pensaba en una mamá que en algún momento conversaba yo con ella y me hablaba de la hiperactividad en su chico adolescente. Y yo le preguntaba si él tenía una rutina de ejercicio en el día, ¿no? Y ella me decía, claro, o sea, él sí hace ejercicio, él corre por la casa todo el día. Y yo, bueno, espérate. Yo también corro todo el día, no igual que tu hijo, eso no es ejercicio, ¿no? Entonces, hablamos como de tener una rutina, ¿no? Una meta, de cumplir este objetivo de lo que hablabas al principio, ¿no? Exacto, exacto, porque muchos padres dicen, ¿no? Yo lo llevo, lo hago correr, lo hago subir, lo hago bajar para que queme energía. Y no, no, sigue con la energía, claro, pues porque la energía en sí misma no se va, o sea, cansándolo, cansar no es igual que ayudar a que
produzca integración sensorial. Tiene que haber un plan, tiene que haber una complejidad. Nosotros, digamos, Giner lo llama desafío justo. Tiene que ser algo que no sea sencillo, pero que lo pueda alcanzar. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a hacer correr, ¿no? ¿Qué te parece si al correr tengo un reto? Y ese reto implique, no sé, obstáculos, determinada posición, determinado tiempo, determinada exigencia muscular, ¿no? Si va a salir a correr por la calle, mejor que sea en bicicleta, donde implica mantenerse las manos en el volante, donde significa de que tengo que mirar a ambos lados, donde manejo la coordinación de entre mis piernas y mis brazos. Entonces, eso es muy importante porque eso organiza. La integración sensorial organiza el cerebro del niño y cuando lo organiza, ese cerebro está más preparado para situaciones no tan organizadas. Exacto, claro. Qué bonito esto con lo que estás hablando y para ir cerrando esta conversación, porque este intentar, lo voy a cansar, lo voy a mantener ocupado, a veces es contraproducente, porque lo que haces es que el chico está totalmente fuera de regulación y después no duermen, porque están demasiado acelerados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que hiciste fue querer cansarlos, ¿no? Como dices, sin sentido. Y lo que se produjo fue lo contrario, como cuando los niños chiquitos a veces están muy cansados, ¿qué hacen? No se quieren dormir, lloran, lloran, lloran y están cansados, tienen sueño, pero no se duermen, ¿no? Entonces, Exacto. Eso es muy importante porque, o sea, cuando estás hablando de eso, me estás diciendo, el niño tiene mucho estímulo y no sabe qué hacer con esa estimulación, no la puede depurar a nivel de autorregulación y por lo tanto no puede pasar al otro momento que es dormir. Pero si vayamos a otro ejemplo mucho más cotidiano, que es el niño expuesto a pantallas, ¿no? El niño expuesto a mucha información, donde entra la información y de pronto tiene que irse a dormir igual. ¿Cómo podemos hacer que depure la información? Pero si ese niño es autónomo, tiene bicicleta, hace actividad física con un objetivo, entonces tiene la posibilidad de procesar la información, integrar la información y elaborar un producto. Ese producto se llama respuesta adaptativa, que va a ayudar a que en situaciones mucho más complejas él pueda tener autorregulación. claro, perfecto. Pedro, pues muchísimas gracias, como siempre. Como siempre, me dejas un regalazo porque aquí la más beneficiada soy yo, la que más aprende soy yo y los que escuchan también, pero bueno, yo además tengo el placer de conversar contigo. Me encantó y bueno, pues arrancamos con este ciclo de entrevistas nuevamente, así que por ahí estaré tocándote la puerta para hablar de Pues otros es. temas que tú, bueno, ya hasta tú me puedes decir, Lola, vamos a hablar de este otro tema porque ya no quiero hablar de integración sensorial. Pero muchísimas gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias y gracias a todas las personas que van a escuchar esta conversación con Pedro Sánchez, una gran persona ya. Ya siento que lo conozco. Ya me tocará ir a Perú. Pero hace mucho tiempo que nos conocemos. Muchos años, Pedro. Yo Claro. estoy mirando las últimas entrevistas que tenemos. Yo creo que tienen, no sé, hasta Hasta antes de pandemia, ¿no? sí, por lo menos tendrán 8 años, si no es que más, Sí, sí. mucho Más o tiempo. menos, sí. Así que Sí. no, ya siento que ya cuando te vea ya, ay, Pedro, sí, cómo no, ya. Pedro, muchas gracias, muchas, muchas gracias y gracias a los que nos están viendo. Pasen una linda tarde, noche, mañana, depende cuando estén viendo esta grabación. Hasta pronto.